Hola, bendiciones, bendiciones. Venimos a traerles un video más bajo el título Fui bloqueado espiritualmente y no recibía ninguna revelación, no recibía sueños, no tenía visiones. Quédate hasta el final para que usted tenga el conocimiento acerca de este tema que hoy traemos. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida espiritual que yo no recibí ninguna revelación cuando oraba, cuando ayunaba, cuando oraba en la noche, cuando me levantaba en la madrugada a orar, cuando estaba buscando la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Por más que oraba, por más que clamaba, por más que le pedía al Señor algo, hubo un tiempo que no miraba nada, que el Espíritu Santo no me revelaba nada. Y cuando una persona está acostumbrada a tener visiones, a tener sueños, a recibir profecía, a recibir ciencia, a recibir discernimiento espiritual, ¿verdad? A través de la percepción espiritual, a través de las impresiones espirituales, uno se acostumbra, uno se acostumbra a recibir dirección por parte del Señor, ¿verdad? Y, y llega un momento así de la nada que de repente no tienes visiones, Dios no te dice nada, no te habla nada, no te revela nada. Y eso a mi vida me trajo una frustración en mi corazón. Yo no entendía, no sabía por qué. Y yo me preguntaba, pero si me estoy levantando de madrugada a orar, pero si me estoy levantando por las noches a clamar, si estoy ayunando los fines de semana, si estoy clamándole al Señor. Obviamente no siempre oraba simplemente para pedir alguna dirección o para que el Señor me revelara algo o para que tuviera visión o para que tuviera revelación, sino que yo siempre buscaba la presencia del Señor en oración, en ayuno, para que Él me usara al hablar su palabra, al predicar su palabra, al orar por un enfermo, por una necesidad y que almas sean alcanzadas, ¿verdad? A través del mensaje, a través de la palabra del Señor, la cual yo comparto, ¿verdad? En la iglesia o en otros lugares donde me invitan a predicar la palabra del Señor. Y no siempre era, Señor, revélame, no siempre era, háblame, pero cuando estoy en oración, normalmente el Espíritu Santo viene y me muestra una imagen y me dice, ¿sabes qué? Mañana le vas a decir a esa persona que no se vaya a trabajar porque no es mi voluntad, o dile a esa persona esto, o dile a aquella persona aquello, y que no es mi plan esto, no es mi plan aquello. Siempre el Espíritu Santo, siempre el Señor me hablaba, me revelaba, me mostraba cosas, ¿verdad?, que sucedían o estaban sucediendo dentro de la misma iglesia donde yo era pastor. Y este tipo de videos no es para gente religiosa que no cree, tampoco estoy trayendo una nueva doctrina, no, 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 no. Son experiencias que el Señor me ha permitido tener en el campo profético. Entonces, cuando yo estaba en ese periodo donde yo no recibía ninguna revelación, donde yo no tenía ningún sueño, no soñaba, no veía nada, yo me empecé a frustrar. Entonces, ya para qué voy a orar si el Señor no me revela, ya para qué voy a clamar, para qué me voy a levantar de madrugada si no tengo visiones, si no tengo sueños, si el Señor no me dice nada. Casi por un año, escuche bien, casi por un año, exactamente entre 8 a 9 meses, yo no tenía visiones, no recibía nada por parte del Señor, por parte de Dios, yo no recibía nada. Y ahí fue que entendí que ya no era normal. Este asunto ya no es normal. ¿Será que me estarán haciendo brujería? ¿Será que me estarán haciendo un bloqueo espiritual? ¿Será que alguien
un hechicero, un satanista o alguien me estará enviando algo, ¿verdad?, en mi contra, hacia mi persona, para no fluir en lo profético. Yo me preguntaba una y mil maneras, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no recibo algo de parte del Señor? Y yo recuerdo que me esforcé para orar, para clamar, para pedirle al Señor qué está pasando conmigo. Y esa noche yo tuve un sueño. En ese sueño yo me miré en la casa de antes que tenía mi mamá, donde crecimos, donde desde mi niñez crecimos ahí, ¿verdad? Obviamente ya la casa no es la misma, ¿verdad? Pero yo me soñé en ese lugar, en la cocina de mi mamá, con unas personas conocidas, unas personas a las cuales yo conozco en la vida real, personas temerosas de Dios, personas que creen en Dios, que predican la palabra que yo también predico. Y en ese sueño yo miré que estaba frente de esa persona y en ese sueño yo vi que me pasaba una lechuza, una transferencia espiritual, digámosle así para que me entiendas. Me pasó esa lechuza dentro de mí en ese sueño, esa persona me lo pasó. Quiero recalcar algo, que esa persona no es ningún brujo, no es un satanista, no es un hechicero, es un hermano en la fe. Entonces, en ese sueño, cuando vi que esa lechuza me lo pasaba dentro de mí, en mi pensamiento hubo una voz que decía, con esto te hemos bloqueado, con esto ya no tendrás visiones, con esto no tendrás sueños, con esto ya no tendrás revelación. Y yo despierto, agitado, ¿verdad? Porque había tenido un sueño que nunca había tenido de esa manera. Había tenido sueños donde me miraba predicando, sanando un enfermo, dando la palabra para una persona, sueños proféticos, pero como este nunca lo había tenido. Y esa mañana yo entendí que era la respuesta a lo que yo venía o yo le venía preguntando al Espíritu Santo, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué no hay más revelación? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? Yo me empezaba a frustrar, pero esa noche cuando después de ese sueño yo comprendí que había algo, ¿verdad? Había un trabajo, según yo, ¿verdad? Un trabajo de brujería, de bloqueo espiritual que me estaban haciendo. Pero no quedó ahí. Yo, por más que hice guerra espiritual, bajaba ángeles, ángeles príncipes, que destruyeran altares de brujería, de hechicería. En la oración de guerra espiritual yo cancelaba rezos, oraciones, enviaciones, conjuros, ¿verdad? Que estaban haciendo hacia mi persona. Yo empezaba a reprender, a cancelar, a destruir todo, y con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la palabra, yo usaba la palabra, la arma, el arma espiritual, ¿verdad? La espada del Espíritu Santo, yo usaba. Pero por más que oraba, por más que clamaba, por más que empezaba otra vez a retomar mi vida de oración en la mañana, en las madrugadas, por más que hacía, no pasaba nada. Ese fue el último sueño, o el único, ¿verdad? En ese lapso de 8 a 9 meses, casi por un año. Estaba bloqueado espiritualmente. Yo no sabía si había un bloqueo en mí, pero resulta que como empecé a continuar, empecé a orar nuevamente, hubo altas, hubo bajas en ese lapso en mi vida espiritual, porque yo me frustré, como decía, ¿verdad? Que no recibía nada por parte del Señor. Pero yo recuerdo que tomé la iniciativa: Señor, quiero que me digas, quiero que me hables, quiero que me reveles qué es lo que realmente está pasando conmigo, porque en pecado no estoy. No estoy viviendo en adulterio, no estoy viviendo en fornicación, no estoy viviendo en borracheras, no estoy haciendo nada malo que se hable de pecados, ¿verdad? Errores
faltas quizás todo humano, toda persona puede cometer, pero pecados en sí, que se diga, yo no estaba en pecado. Y eso fue que a mí me frustró, ¿verdad? ¿Por qué no recibía ninguna revelación? Y yo recuerdo en una noche, después de haber orado, haber clamado, haber hecho guerra espiritual nuevamente, a desatar la visión espiritual, Señor, toda escama espiritual, toda venda mágica, todo velo mágico que hayan puesto en mis ojos, se quema esas vendas en el nombre de Jesús, quede sin poder, sin autoridad. Yo oraba de esa manera, desatando la vista espiritual, pero no lograba hacer nada, no sucedía nada. Quiero decirles, abro un paréntesis con esto, quiero decirles que habrán personas que estarán diciendo o van a decir, ¿verdad?, que Dios es poderoso. Y sí, Dios es todopoderoso, Él es soberano, pero si hay algo que Dios permite que pase en la vida de una persona, de un pastor, de un apóstol, de un profeta o de cualquier ministerio, ¿verdad?, que exista en la actualidad, si hay algo que sucede, es porque Dios lo permite. Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Podemos ver en la vida de Job, ¿verdad? Un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que todas las mañanas le oraba a Dios, un hombre que hacía ofrenda a Dios por la vida de sus hijos, por si habrán pecado mis hijos, decía Job, ¿verdad? Y siempre él ofrendaba, quemaba esas ofrendas para Dios, para que Dios perdonara a los hijos de Job. Sin embargo, podemos ver el sufrimiento, las calamidades, la enfermedad, la muerte de los hijos de Job, la mujer de Job que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, todavía retienes tu integridad. Ahí vemos que Dios permitió a Satanás para que Satanás trajera todas esas calamidades en contra de la vida de Job. Y esto quiero que me entiendan, ¿verdad? Que hay cosas que Dios van a permitir, pero no porque uno esté en pecado, que esté mal. Y si tu conciencia te dice, me vino esto porque yo ando así, yo estoy viviendo así, entonces el Espíritu Santo te está diciendo que necesitas arrepentirte en esa área de tu vida. Pero cuando la conciencia, según Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, verso 14 en adelante, si la conciencia no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Ahora cierro este paréntesis, ¿verdad? Para que usted me entienda que hay cosas que Dios permite porque así lo dispone Él, ¿verdad? Amén. Entonces, esa noche después de que yo había hecho la guerra espiritual, me había autoliberado, había hecho la liberación, ¿verdad? Había orado, había hecho de todo. Y yo me voy en mi cuarto, en mi recámara, me acuesto. No tenía sueño porque estaba preocupante con lo que estaba sucediendo en mi vida. eh, y empecé a orar mentalmente y le decía, Señor, dime qué está pasando, en qué te he fallado. ¿Qué es lo que he hecho, Señor? Dígame, porque ya tú me revelaste un sueño donde me estaban pasando esa lechuza en ese sueño, lo he cancelado. He roto todo ese plan macabro, satánico, Señor, pero sigo sin tener visiones, sigo sin tener revelaciones. ¿Qué está pasando conmigo?, le decía al Señor. Y mientras yo estaba orando mentalmente, yo estaba en mi cama, ¿verdad? Acostado ya en mi cama, ya eran más de las 12 de la noche, ya era la medianoche, pero yo seguía despierto porque siempre es mi costumbre, ¿verdad? Antes de dormir, clamar, clamar, clamar. Y en la madrugada levantarme otra vez a orar. Ya hay una costumbre que tengo porque fui y cuando empecé en el campo profético era despertado por el Espíritu Santo a esa hora para orar, para clamar, para interceder. Y entonces yo me acostumbré mucho a recibir la revelación por parte del Espíritu Santo cada vez que oraba, cada vez que ayunaba, cada vez que clamaba al Señor. Y entonces esa noche yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Y mientras yo oraba mentalmente, el Señor me revela en una visión la casa de un hermano
Y, y en esa visión yo me veo en el espíritu que estoy viajando desde mi casa a la casa de esa persona, unos 18 o 19 kilómetros de distancia desde donde yo me encontraba. Estaba viajando, ¿verdad? En el espíritu, como Ezequiel, el profeta Ezequiel, que se encontraba en Babilonia, pero fue trasladado en el espíritu a Jerusalén, donde vio cosas, ¿verdad?, que estaban sucediendo dentro del templo de Dios. Y así el Espíritu Santo me estaba trasladando en la casa de un hermano, una casa conocida, porque sabía quién era ese hermano, sabía quién era ese hermano, un hermano en la fe, ¿verdad? Pero cuando yo llego en la casa de ese hermano, en esa visión, a través del don de ciencia, del don del discernimiento de espíritus que estaba operando, porque se mezclan los dones, ¿verdad? Y hubo una mezcla de dones en esa revelación que el Espíritu Santo me estaba dando. Entonces yo me veo que estoy entrando en la casa de aquel hermano. Y cuando estoy ahí dentro de la casa del hermano, yo veo a ese hermano de rodillas en su cama. Él estaba como orando. Y cuando yo veo esa visión, yo tengo esa visión, yo le comienzo a preguntar al Señor, Señor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué me muestras esto? Porque yo estaba consciente, ¿verdad? Yo era consciente en esa visión, en esa revelación que el Espíritu Santo me estaba dando. Y cuando yo le pregunto al Señor, ¿qué con esto? ¿Por qué me muestras esto? Y el Espíritu Santo me dice, escucha la oración que Él está haciendo. Pon atención a eso. Y ahí cuando yo comienzo a prestarle oído a la oración que Él estaba haciendo, yo escuché cosas que parecía como si fuera Él un brujo o un hechicero. ¿Saben lo que él decía? Porque el Espíritu Santo me permitió escuchar la oración de aquel hermano. Él decía, Señor, que sea bloqueado la mente del pastor. Yo no creo que sea profeta. Yo ya no creo que tú le hablas a él. Yo ya no creo que es tu Espíritu Santo que lo ministra, que lo usa, Señor. Yo ya no creo en él, ya. Para mí ya él ya no es ya no opera en los dones proféticos. Para mí ya no es tu siervo, Señor. Para mí ya es un falso ese hombre en la oración que él estaba haciendo. El Espíritu Santo me permitió escuchar y hubo unas palabras un poquito más duras que ya no lo voy a repetir acá, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me permitió no solo ver, sino escuchar lo que ese hermano o esa persona estaba supuestamente orándole a Dios. Y cuando yo escucho eso, yo me quedo sorprendido porque esa persona es la que yo vi en sueños que me pasaba una lechuza hacia mi alma, hacia mi corazón o mi espíritu, no te sabré decir. Esto no lo leí en un libro de literatura, no lo leí en un libro de geografía, en una biblioteca pública, no, esta la viví yo en carne propia. Y cuando yo estaba escuchando eso, cuando yo estaba ahí en la revelación, ahí donde Dios me estaba mostrando esa visión, Dios me dio un pasaje de la Biblia. Si quieres pausar este video por un momento, puedes pausarlo. Te voy a dar la cita. Es en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 21, del verso 1 al 14. Repito nuevamente, segundo libro de Samuel, capítulo 21, los versículos del 1 al 14. Tiene un título en la parte de arriba de ese capítulo 21 del segundo libro de Samuel que dice venganza de los Gabaonitas. En esa revelación, el Espíritu Santo me dio ese pasaje bíblico
Y quiero parafrasear en esta hora para no leer todo ese capítulo, para que me entienda. En el versículo 1 del capítulo 21 de segundo de Samuel, dice que hubo hambre en los días del rey David por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos. El pueblo de Israel estaba sufriendo. No había agua, no había comida, no había nada. Era una hambruna terrible que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 1 de segundo de Samuel 21, dice textualmente, literalmente, dice que el rey David consultó a Jehová, consultó a Dios, le preguntó a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Y Jehová le responde y le dice, es por causa de Saúl, por esa casa de sangre. Y cuando usted lee todo ese capítulo, se dará cuenta que cuando Saúl era rey, trató de exterminar a todos los gabaonitas que estaban dentro del pueblo de Israel. Trató de destruir completamente, de barrer toda la paternidad de los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Eran los hijos de los amorreos, enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, en el tiempo de Josué, cuando se infiltraron, ¿verdad? Un grupo de gabonitas que se disfrazaron diciendo que venían de tal oriente, que esto y otro. Josué los perdona. En el libro de Josué está escrito, Josué los perdona y hace un pacto Josué con todo Israel en ese entonces de no echar mano o poner mano sobre los gabaonitas. En ese entonces juramentaron en el nombre de Jehová de los ejércitos de que no le harían ningún daño a esa gente. Había un pacto de por medio y en el tiempo del rey Saúl, quizás él traía un orgullo, una soberbia como era rey, él trató de destruir a los gabaonitas en el tiempo de Saúl. ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Juramentaron bajo maldición, ¿verdad? De que ellos traían un resentimiento en el corazón de los gabaonitas hacia la familia de Saúl, en contra de los hijos de Saúl, en contra de Saúl mismo. Y ese resentimiento y ese odio y esa maldición que estaban lanzando, ¿verdad? Afectó toda la atmósfera, toda la nación de Israel, donde los cielos se cerraron y no llovía, donde la hambruna había sido terrible. Niños, hombres, mujeres, ancianos estaban sufriendo por 3 años consecutivos. Y durante esos 3 años consecutivos, el rey David ora a Dios, le pide a Dios, consulta a Jehová, ¿qué está pasando? Y cuando David se entera, ¿verdad?, de que había una maldición de por medio, el rey David mandó llamar a los gabaonitas y les preguntó, ¿qué quieren? Y los gabaonitas dijeron, no queremos nada del rey ni del pueblo de Israel, no queremos plata, no queremos oro, no queremos nada de esta tierra, solo dénsenos 7 varones de los hijos de aquel hombre que intentó destruir a toda nuestra familia, dénsenos varones de los hijos del rey Saúl para que lo ahorquemos y así nosotros hagamos justicia y el odio que traemos aquí dentro se pueda calmar, se pueda apaciguar, dijeron ellos. Y no tuvo otra alternativa ni otra opción el rey David. Los entregó los hijos del rey Saúl, excepto Mefiboset, ¿verdad? Ahí está implícito, ahí está en la Biblia, este segundo libro de Samuel 21. Fueron entregados los príncipes que eran hijos de Saúl en manos de los gabaonitas y fueron ahorcados, ¿verdad? En Rispa, dice la Biblia, fueron ahorcados. Y lo que sí me llama la atención este capítulo, cuando el Espíritu Santo me dio este pasaje, es en el verso 14, el último de ahí, ¿verdad? Dice, y cuando hicieron esto,
Y Dios fue propicio, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Después de qué? Después de que los gabaonitas habían ahorcado a los hijos del rey Saúl. Dios fue propicio, volvió la lluvia, regresó la lluvia, empezó a fructificar nuevamente los campos de Israel, lo que ellos sembraban, volvieron a cosechar. ¿Por qué? Porque se rompió una maldición. Quiero aclararles algo. Según en el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 5 que dice, mas no quiso Jehová oír a Balaam y te convirtió la maldición en bendición. Dios no recibe ese tipo de oraciones. Dios no atiende, aunque sí las escucha, pero no las lleva a cabo, no las efectúa, para que me entienda. Ahora, ¿por qué suceden? Porque se cumplen, como en el caso mío, que me hicieron un bloqueo, que oraron, ¿verdad? Supuestamente a Dios. El diablo, Satanás, los demonios, los principados, las potestades que están en el aire, que están en la tierra, son las que efectúan esas maldiciones para que se cumplan, para que se lleven a cabo. Y ahí me sorprendió a mí, ¿verdad? Que cómo es posible que ese hermano haya orado de esa manera en mi contra, ¿verdad? ¿Y qué hice, hermanos? ¿Qué hice? Yo tomo la palabra de Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Empecé a romper, a cancelar esas maldiciones. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, toda maldición que lanzó en mi contra, se cancela, sea destruido en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición de bloqueo se convierta ahora en bendición y se destapen ahora mis oídos espirituales, se abren ahora mis ojos espirituales y haya visiones nuevamente, haya revelación, haya sueños, haya don de ciencia, discernimiento espiritual nuevamente. Y comencé a guerrear, comencé a orar, comencé a clamar, comencé a romper toda estructura que habían levantado, ¿verdad? A renunciar toda transferencia en sueños, transferencia maligna, transferencia diabólica, transferencias de esas lechuzas, porque la lechuza estaba simbolizando, ¿verdad? Un espíritu de bloqueo que hizo esa persona cuando él oró en mi contra. Ese espíritu vino, no que me haya poseído, pero sí me bloqueó espiritualmente, y por 8 o 9 meses, casi, ¿verdad? Casi el año, yo no tenía revelación, yo no tenía sueños, yo no tenía nada. Inclusive, como días desde el principio, ¿verdad? Yo me frustré y empecé a dejar la oración. Ya hay días, hubo días que oraba, hubo días que no oraba, hubo días que ayunaba, hubo semanas que no oraba, y así la pasé. Pero Dios no es culpable. Dios no tiene nada que ver aquí, simple y sencillamente que hubo una persona que me maldijo en oración. Y si usted ha tenido una experiencia similar, o hoy mismo estás pasando por un bloqueo espiritual, tal vez a ti no te está pasando como a mí, de que te hayan bloqueado espiritualmente. Tal vez no puedas conseguir empleo, tal vez no puedas tener un trabajo formal, tal vez no puedas tener crecimiento en tu empresa, en tu iglesia. Tal vez no estás viendo lo que Dios te ha prometido. Tal vez no estás viendo el cumplimiento de la profecía que el Señor te dio en algún momento de tu vida. Puede ser que haya alguna maldición. Y yo oro que el Espíritu Santo te revele, te muestre qué está pasando contigo. Por eso, hermanos, es importante que tengamos el discernimiento espiritual para saber lo que está sucediendo. Gracias al Señor, gracias a la oración que Dios me dio y me enseñó, me capacitó, yo pude desbloquear todo eso. Hoy le doy la gloria, la honra a mi Padre Celestial, a Jesús, al Espíritu Santo, porque nuevamente puedo sentir su presencia, puedo sentir el gozo, la paz que Él siempre me había dado.
Su presencia está nuevamente conmigo. Y yo declaro sobre tu vida que la presencia de Dios vuelve sobre tu vida, se regresa sobre tu vida. Y yo oro que tus ojos sean abiertos espiritualmente, que tus oídos vuelvan a escuchar la voz del Espíritu Santo, que vuelvas a tener sueños proféticos. Todo bloqueo que han tirado en tu contra se rompa, se destruya en el nombre de Jesús. Toda barrera intermediaria que pusieron brujos, hechiceros en tu contra, se cancela, lo destruyo, lo dejo sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús y te cubro con la sangre poderosa de Jesucristo en este mismo instante. Así que, hermano, yo te bendigo grandemente, bendigo a todos los mexicanos que vayan a ver este video, a los hermanos de Estados Unidos y de Argentina que son los que están viendo nuestros videos. Les deseo bien en todo. Ahora, ¿qué pasó con ese hermano? Tiene entre 5 y 6 años que no lo veo, pero vive aún, vive aún. Yo no le deseo mal, porque hubo un momento en que juntos comunicábamos dulcemente el nombre de Dios, juntos buscábamos, servíamos a Dios, pero de alguna o de otra manera, Él, ¿verdad? Él hizo lo que hizo, pero gracias al Señor que lo reveló, que me lo mostró, ¿verdad? Y yo pude romper ese bloqueo. Si usted, le doy un consejo en el amor de Cristo, si usted ha tenido problemas con algún vecino, con alguna vecina, con algún hermano o hermanito de la iglesia, debe de autoliberarse, debe de convertir las maldiciones en bendiciones, usando Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová oír a Balaam y te convirtió la maldición en bendición. Convierta toda maldición en bendiciones en el nombre de Jesucristo. Esta es una experiencia más que yo traigo con ustedes, y que estas oraciones te dirijan y puedas crecer espiritualmente. Te bendigo en el amor de Cristo, su servidor, Pastor Eli Mariano Peñate, desde la República Mexicana. Si usted no está suscrito a nuestro canal, suscríbase en el amor de Cristo, dele un me gusta, comparte este video, y en otro momento estaremos subiendo otro video más. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.